Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla Gialni José. Esto es una palabra de vida. Como siempre estamos por aquí, por nuestro canal de YouTube para compartir una palabra contigo. Una palabra que pueda ser de bendición para tu vida. Te pedimos que si es la primera vez que te conectas a nuestro canal, que te suscribas, que active la campanita de las notificaciones y que compartas, que si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, que también la compartas con alguien que sabes que puede edificarle también. La palabra que traigo para ti en este día es una palabra que verdaderamente ha hecho rema, ha hecho una vivencia, un testimonio en mi vida. Y es acerca de la autoridad delegada en la cruz del Calvario. Esa autoridad que Cristo nos delegó, esa autoridad de hijos que tenemos. Y ese es el tema que traigo para ti en este momento. La autoridad de hijos, la autoridad delegada en la cruz del Calvario. La palabra que traigo para ti se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10. Estaremos leyendo a la altura del versículo 17 al 20. Y dice así: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estas son palabras de nuestro hermoso Jesucristo. Vemos en las Escrituras cómo nuestro Señor envió primero a los 12, envió a sus 12 discípulos, y vemos cómo luego envía a los 70. Cuando envía a los 70, estos regresan, dice la palabra, con gozo. Y es algo que tenemos que tener pendiente en nuestras vidas. Cuando el Señor te envía, el Señor te respalda. Cuando el Señor te envía, Él te da autoridad. Cuando el Señor te pone una encomienda, es porque ya en los cielos se determinó que el Dios Todopoderoso te abrió la puerta, te dio la llave, te dio la autoridad. Tienes la autorización del Altísimo para actuar en lo que Él te dio la autorización de hacer. A veces en nuestras vidas, cuando aceptamos al Señor, nos falta ese toque, nos falta esa revelación, nos falta esa creencia, esa convicción por fe de creer que tenemos autoridad como hijos, de creer que nuestro Dios Todopoderoso nos delegó esa autoridad en la cruz del Calvario, de creer que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y que esa autoridad Él nos la dio, así como la dio a sus discípulos. Así como la dio a los 70, los 12 primero, después a los 70. Así como dejó todas estas enseñanzas. Tenemos que tener claro que tenemos una autoridad delegada en la cruz del Calvario. Que tenemos una autoridad de hijos. Que tenemos una autoridad en Cristo Jesús. Y como dice aquí, dice la palabra, que nuestro Señor dio esa autoridad. Pero entonces esa autoridad que nuestro Señor nos delegó, dice que he aquí os doy potestad. En otras traducciones como la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice que les doy autoridad, les doy potestad, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Cuando el Señor te envía, el Señor verdaderamente respalda lo que ya Él determinó desde los cielos que tú vas a hacer. Verdaderamente Él te da esa autoridad, pero no te envía solo. No te envía solo. Hay una palabra que el Señor me daba anoche, y era que cuando nuestro Señor envió a Moisés, el libertador, lo envió a libertar al pueblo, valga la redundancia, de Israel, de las manos de los egipcios, del faraón. Dice la palabra que cuando estuvieron en el éxodo, dice la palabra, cuando estuvieron en el desierto, dice que ellos los perseguían. Pero también dice la palabra que nuestro Señor envió su ángel
enfrente de ellos. Entonces nuestro Señor envió su ángel para que los protegiera. Y dice que el ángel de Jehová iba enfrente de ellos. Y nuestro Señor siempre va a ser experto en que cuando Él te da una palabra, cuando Él determina algo para tu vida, esa palabra no cae en el vacío. Esa palabra verdaderamente son una convicción, son una manifestación, porque no solamente es que el Señor te dice, yo te apoyo, es que se ve que Él te apoya. Es que cuando el Señor te pone algo en las manos, a veces tú mismo crees que no lo vas a poder lograr, que no lo vas a hacer, que no naciste para eso, que no te lo crees ni a ti mismo. Pero cuando nuestro Señor envía, nuestro Señor respalda. Cuando nuestro Señor te da una encomienda, por muy pequeña o muy grande que sea, recuerda que nuestro Señor nos pone de menor a mayor. ¿Qué es de menor a mayor? Que como dice su palabra, si en lo poco tú le eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. Entonces hay muchas cosas que el Señor va a poner en nuestras vidas que ni nosotros mismos no la vamos a creer de que Él lo va a hacer con nosotros. Que decimos, pues yo no creo, yo no puedo hacer eso, yo no me veo haciendo eso. Pero cuando el Señor te envía, Él te respalda. Cuando el Jesucristo de la gloria te envía, vemos como Él le dio autoridad. Vemos como Él en cada enviación que hacía, incluso después cuando Él murió y resucitó, le dio autoridad a sus discípulos, le dio autoridad. Entonces esa autoridad ellos la ejercieron. Hay muchas personas que dicen de boca, yo sé que tengo autoridad, yo sé que el Señor me delegó una autoridad en la cruz del Calvario, pero tenemos también que estar pendiente que esa autoridad está sujeta a muchas cosas. Como hablaba hace unos días en una palabra que compartía, está sujeta a santidad, a un traje de santidad que tenemos que ponernos. Está sujeta a un traje de obediencia. Está sujeta a un temor de Dios. Está sujeta a un seguimiento de su palabra. Son muchos los trajes que tenemos que ponernos para hacer uso de esa autoridad. Entonces muchas personas dicen, pues yo tengo la autoridad porque Cristo me la delegó en la cruz del Calvario. Pero verdaderamente te crees ese versículo, verdaderamente lo dices porque te lo sabes, o te lo crees y tienes la convicción de que verdaderamente estás actuando en autoridad. Nuestro Señor siempre va a ser nuestro mejor ejemplo. Nuestro Jesucristo amado vino a esta tierra y en 3 años y medio que estuvo en esta tierra, Él siempre decía, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. Entonces Él decía, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces Él tenía esa convicción, Él sabía la autoridad que tenía. Muchas veces vamos a actuar en cosas específicas, vamos a declarar palabras, vamos a actuar en la intercesión, vamos a interceder, vamos a declarar ángeles, vamos a declarar lo que sea contra las entidades demoníacas, pero verdaderamente nos creemos lo que estamos declarando, verdaderamente estamos actuando en fe, verdaderamente de que esa palabra que estamos declarando está haciendo efecto, habiendo una manifestación en ese momento de lo que estamos declarando. Entonces debemos tener la certeza de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, siempre y cuando andamos en obediencia a nuestro Dios, siempre y cuando andamos conforme a su palabra. Algo que tenemos que entender también, que existe una autoridad delegada por nuestro Señor, pero también existe una autoridad en base a lo que tú vives. Ejemplo, yo no puedo predicar de sumisión a las autoridades si yo no me someto a nadie. Yo no puedo predicar de que nuestro Dios sostiene, de que nuestro Dios verdaderamente fortalece, de que nuestro Dios está ahí para darnos las manos, que estamos en el hueco de sus manos, si verdaderamente yo no he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Yo no puedo predicar o hablarte a ti o enseñarte a ti sobre la bendición de diezmar y ofrendar cuando yo no lo hago.
Entonces hay una autoridad que vamos a tener sobre lo que vivimos, sobre nuestro testimonio. No podemos, por ejemplo, estar predicando, hablando de algo que verdaderamente no es autoridad en nuestras vidas. Porque si yo te estoy predicando, te estoy hablando de que la palabra dice que no debemos robar, que no debemos estafar, que no debemos hacernos de ganancias deshonestas, como dice su palabra, pues si yo estoy haciendo todo lo contrario y estoy estafando a alguien, le estoy robando el dinero a alguien, le estoy sustrayendo de las ganancias a alguien, le estoy cobrando lo indebido en un trabajo a alguien, entonces yo no tengo autoridad espiritual para hablar de eso. Hay muchas personas que no entienden que el mundo espiritual es más real que el mundo físico, porque lo que no se ve fue hecho de lo que hoy vemos. Entonces, hay personas que están hablando, están declarando, están enseñando cosas que van contrarias a lo que están viviendo, a lo que es su testimonio, a lo que es la autoridad verdadera que tienen en el mundo espiritual. Por eso vemos que ha habido testimonio de personas reprendiendo demonios y los mismos demonios lo avergüenzan públicamente y le dicen, en una ocasión yo escuché un testimonio hace muchos años ya de una pastora que decía que ella estaba en un sitio y una persona pasó a ministrar al frente. Cuando pasó a ministrar, esta mujer le empezó a ministrar a una mujer que se endemonió. Mientras ella estaba poseída, la mujer, el demonio se manifestó. Cuando ella le estaba ministrando, el demonio que estaba en la mujer le dijo, ¿con qué autoridad tú me vas a echar fuera? Si en el hospital que tú trabajas, tú te estás robando la medicina para venderla. Qué vergüenza tan grande. Por poco le destruye la vida completa a esa mujer. Entonces verdaderamente tenemos que entender que el mundo espiritual está abierto. Nosotros podemos engañar a nuestros líderes, podemos engañar a nuestros esposos, podemos engañar a nuestros hijos, podemos engañar incluso a nuestros pastores, podemos engañar a mucha gente alrededor de lo que estamos verdaderamente haciendo, de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, de la autoridad. Cuando tomamos un micrófono, cuando declaramos palabra, cuando estamos en un grupo de personas, cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, es mucho lo que podemos decir, pero verdaderamente lo que estamos diciendo concuerda con lo que estamos viviendo, lo que estamos diciendo concuerda con nuestra vida, con nuestro testimonio, porque ahí es que va a estar la autoridad, ahí es que va a estar, ahí es que está la clave de la verdadera autoridad delegada en la cruz del Calvario. Ahí es que está la clave de cuando Jesús le dijo a los 70, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre yo le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero esa palabra está sujeta a muchas cosas que tenemos que hacer y una de ellas es esa. Yo no critico a nadie por el testimonio que tenga. Un ejemplo, si una persona está pasando por una situación de divorcio, tuvo problemas serios con su pareja, las cosas no estuvieron bien, hay quizás violencia doméstica envuelta, quizás adulterio, no sé lo que pueda haber, y esa persona tiene que divorciarse, o su pareja lo abandona o pasa cualquier cosa y hay un divorcio de por medio. Hay un tiempo de restauración para esa persona, hay un tiempo de restauración para ese ministerio. Entonces, en ese tiempo de restauración, tú tienes que esperar la autorización de Dios para tú empezar a declarar sobre matrimonios, para tú empezar a declarar palabras sobre matrimonio, para tú empezar con autoridad a declarar. Entonces hay un tiempo de recuperación que el Señor va a poner en tu vida y Él te va a restituir esa autoridad. No es que la pierdas, simplemente que el testimonio de lo que te pasó tiene que esperar un tiempo específico para que sea el Señor que obre en tu vida para después testificar. Muchas veces queremos hablar de cosas que verdaderamente queremos hablar para sorprender, para que vean que yo sí estoy bien, para que vean que mi familia sí está bien, para que vean si verdaderamente estoy
manifestando o estoy viviendo en testimonio lo que yo estoy predicando, pero verdaderamente es como acabo de decir. Ciertamente esto es un testimonio que tenemos que vivir, pero ese testimonio lo vamos a testificar, lo vamos a hablar. Tú no puedes llevar a nadie a un lugar donde todavía tú no has llegado. El Dios Todopoderoso te va a dar la sabiduría para tú hablar de las cosas que tienes que hablar. Hay etapas que nuestro Señor nos lleva en tu vida, en nuestra vida. Como decía anteriormente acerca del matrimonio, puede ser cualquier otro ejemplo. Hay etapas que el Señor nos lleva en nuestra vida, donde en esa etapa, si tú sabes que no está bien, que el Señor está lidiando contigo en esa etapa, en esa parte, en esa sección de tu vida, en ese proceso que estás, mientras el Señor está lidiando contigo en esa área, pues no testifiques de esa área, no hables de esa área, evítalo, porque a veces todavía estás en el proceso y no tienes la autoridad delegada de lo alto para hablar de esa área, para hablar de ese tema en específico. Entonces tenemos que entender esa parte. Hay una autoridad delegada. Nuestro Señor dice en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, que todo el que quiera venir en pos de Él, que tome su cruz y le siga. Niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sígame. Entonces debemos entender que hay muchas cosas de nuestra vida que tenemos que dejar para seguirlo a Él. Hay muchas cosas de nuestra vida de las que tenemos que apartarnos para poder seguirlo a Él. Entonces cuando nosotros dejamos verdaderamente todo lo que tenemos que dejar para agradarle a Él, para apartarnos para Él, para declararnos santos para Él, para complacerle verdaderamente a Él, vamos a ver esa autoridad delegada en la cruz del Calvario. Vamos a ver esa autoridad en nuestras vidas. Vamos a ver verdaderamente el plan de Dios manifestado en nuestras vidas. Manifestado verdaderamente en nuestra vida. Le servimos a un Dios bueno, le servimos a un Dios fiel, le servimos a un Dios verdadero, le servimos a un Dios que sustenta, que guarda, que sostiene, que nos da fuerza, que da fuerza al cansado, da fuerza al que no tiene ninguna. Entonces nuestro Dios Todopoderoso es el que nos tiene en el hueco de sus manos. Todo lo que vayamos a hacer, si nuestro Señor nos envía, si tenemos la convicción y la certeza de que Él es el quien nos envía, todo va a estar bien. Hay otra parte también en esa autoridad que tenemos que entender, y es que cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, resucitó, le dijo a sus discípulos: esperen en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo de Dios, que dice el libro de los Hechos 1:8, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo de Dios. No importa la autoridad que nosotros querramos decir que tenemos en Cristo Jesús, que somos hijos, que yo tengo autoridad delegada, yo soy hija del Altísimo, yo soy hija del dueño del oro y la plata. No importa lo que querramos declarar, si el Espíritu Santo de Dios no ha descendido sobre nosotros con poder, que es el que nos da la autoridad y el poder para declarar, para testificar y para llevar a cabo el ministerio que nuestro Señor puso en nuestras manos, no va a pasar nada, porque la autoridad no está en nosotros. Vemos aquí que la palabra dice bien claro que el Señor les dijo, aún los demonios, Él les dijo, ellos, los 70, regresaron con gozo y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que ellos no le dijeron: Señor, aún los demonios se sujetan en nuestro nombre. No, es en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Entonces hay un poder especial que vamos a tener, una autoridad especial que nos la va a otorgar el Espíritu Santo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Pero ese poder va a descender a nosotros por medio del Espíritu Santo. Ese poder va a descender en nosotros por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la búsqueda, por medio de la comunión con nuestro Padre. En las últimas transmisiones, si no las has visto, he estado hablando acerca del poder de la oración, del poder del ayuno, del poder que hay en la palabra, del poder que hay en todas las cosas que tenemos que seguir para agradar a nuestro Dios, para vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces nuestro Dios es bueno,
Nuestro Dios es misericordioso. Él nos da autoridad. Él nos da ese poder de lo alto. Como dice bien la palabra en el libro de los Hechos. Recibiréis poder, pero no cualquier poder. El poder de lo alto. El poder del Dios Todopoderoso. Ese poder es el que necesitamos para poder testificar. Para poder hacer la obra del Señor. Porque en nuestras fuerzas, el Señor lo dijo bien claro, no es en tus fuerzas. No es en nuestra fuerza, es en su Santo Espíritu, es con su Santo Espíritu que lo vamos a lograr. Entonces debemos entender que toda autoridad delegada que nuestro Señor nos delegó en la cruz del Calvario, esa autoridad va a estar sujeta a nuestra vida de obediencia, a nuestro traje de santidad, a nuestra vida sujeta a la palabra, sujeta a Cristo Jesús. Nuestro Dios verdaderamente tiene un plan para cada uno de nosotros. La palabra dice en Jeremías 29:11 que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal. Entonces, basados en ese plan que Él tiene para nuestra vida, podemos entender que son etapas que el Señor nos lleva en nuestra vida. Son etapas donde vamos subiendo escalones y cada escalón que subimos va a haber una autoridad nueva en nosotros. Va a haber una manifestación nueva en nuestro ministerio, en nuestras vidas, en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces debemos entender y esperar en Él para que sea Él que nos dé la dirección, para que sea Él que nos dé la autoridad. Hay momentos en nuestra vida que vamos a estar en un proceso, que vamos a estar en una dificultad, que vamos a estar verdaderamente atados de pies y manos en cuanto a actuar se refiere. Pero nuestro Señor va a poner el tiempo exacto, porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Nuestro Dios es fiel. Vemos cómo Él envió los 12. Vemos cómo luego envió los 70. Pero vemos que nuestro Dios los envió con autoridad. El Señor no te va a dar un ministerio en tu vida, no te va a dar una encomienda, cualquiera que haya sido, si no te da la autoridad para llevar esa encomienda a cabo. Ejemplo, si el Señor te dice en tu vida que tú eres evangelista, los evangelistas tienen un toque especial del Espíritu Santo para hablarle a las almas, para atraer las almas, para hablarle que su Santo Espíritu, mediante su voz, mediante ellos, le traiga un toque, un redarguir al corazón de las almas. Entonces las almas llegan a los pies de Cristo a montones, porque él tiene o ella tiene un llamado evangelístico. Ese es un llamado especial que el Señor puso en esa persona. Puede ser que esa persona no tenga un llamado pastoral, no tenga un llamado apostólico, no tenga un llamado de maestro, un llamado de profeta, pero el Señor le va a dar las herramientas que él necesita para llevar a cabo ese llamado evangelístico que él tiene. Porque cuando el Señor envía, vuelvo y repito, nuestro Señor respalda. Cuando nuestro Señor pone un ministerio en tus manos, pone lo que sea que ponga en tus manos, el Señor te va a dar las fuerzas. El Señor te va a dar la fortaleza para llevarlo a cabo. La fortaleza viene de Él. El Señor te va a dar la sabiduría para llevarlo a cabo. El Señor te va a dar las estrategias. El Señor te va a dar los recursos económicos para llevarlo a cabo. El Señor te va a dar las provisiones necesarias para llevarlo a cabo. El Señor te va a dar técnica, te va a dar enseñanza, te va a dar dirección, te va a dar todo lo que vas a necesitar para llevar a cabo ese ministerio que el Señor ya dijo que puso en tus manos. Él lo va a poner a tus pies. Te va a dar la autoridad. Te va a dar la autoridad. Si Él dijo que eres evangelista, si Él dijo que tú, hombre de Dios, mujer de Dios, eres evangelista, Él va a poner en tu espíritu ese llamado especial para las almas. Él va a poner en tu espíritu esas palabras específicas para las almas, para convencimiento, para toque de su Santo Espíritu. Él lo va a poner en tu espíritu. En tu espíritu. Porque tenemos que entender que nuestro Dios habla de espíritu. Nuestro Señor es espíritu.
Y para hablar con Él y entenderle a Él, tenemos que estar en el Espíritu. Así que lo que sea que el Señor puso en nuestras manos, Él lo puso de su espíritu a nuestro espíritu. Repito, de su espíritu a nuestro espíritu. Y verdaderamente si el Señor te lo dio, Él sustenta, Él respalda. Él envía, pero Él también sustenta a quien envía. Él respalda verdaderamente. Son muchas las veces que vemos en las Escrituras, como en el caso de Eliseo, como en el caso de Elías, como en el caso de cualquier otro profeta, de Samuel, vemos el mismo David. El mejor ejemplo que podemos ver también es el de David. Vemos que David iba a una guerra y no iba a ninguna que no consultara primero a Jehová, a ver qué dice el Señor. Y siempre digo que es curioso de que David iba a una guerra hoy, consultaba al Señor, pero a los 2 o 3 días iba a otra guerra y no iba como a lo loco decir, no, espérate, ya el Señor no. Ya el Señor me dio dirección 3 días atrás, pues, tanto buscar y tanto preguntar y tanto pedir. Yo me voy con la dirección que Él me dio allá. No, es una nueva guerra, es una nueva estrategia, es una nueva sabiduría, es una nueva dirección que hay que buscar del Señor para esa guerra en específico. Entonces hay momentos en nuestra vida que personas te van a decir, ¿qué tanto orar? ¿Qué tanto ayunar? ¿Qué tanto buscar la dirección de Dios? ¿Qué tanto preguntarle a Dios y esperar confirmación? Si ya el Señor dio la confirmación hace 2 semanas, 1 semana, 1 mes. No, es ahora. Es un maná fresco que necesitamos. Porque dice la palabra que el pueblo de Israel en el desierto, dice la palabra que cuando el Señor lo enviaba que cayera el maná para ellos. Dice la palabra que tenían que ir todas las mañanas a recoger ese maná fresco. Porque si lo dejaban para el otro día, tenían que recoger esa porción exacta. Porque si recogían más y guardaban, le caía gusano. Entonces nuestro Señor es tan maravilloso que los viernes, como el sábado era día de reposo, nuestro Señor le decía, recojan una doble porción el viernes. Para el viernes y el sábado. Entonces resulta que cualquier otro día dejaban lo que sobraba y caía gusano. Pero el viernes lo que sobraba era para el sábado y no le caía gusano. Esa era la porción del sábado. Esa era. Entonces nuestro Señor nos va a dar porciones específicas. Nos va a dar direcciones específicas. No escuches a veces las personas que te dicen, si ya el Señor te dio la palabra para este momento, para lo que tienes que decir hoy. Ese es ejemplo de las personas que publican en las redes sociales todos los días. Mucha gente dice, pues, ¿de dónde sacan la palabra? ¿De dónde la sacan? De la búsqueda, del secreto, de la comunión con nuestro Dios. Yo no puedo venir aquí, pararme enfrente de ti, darte un mensaje que no haya venido del secreto, porque no va a tener nada, no voy a tener nada que darte, porque yo en realidad no tengo nada que darte. Lo que yo tengo es porque lo recibí. Lo que yo tengo es porque ya lo recibí en el secreto del Señor. Entonces no tenemos nada que darte. El que crea que está en las redes sociales y dice, pues yo tengo mucho que dar, mentira, no tenemos nada que dar. El Señor es que nos da lo que nosotros damos. No es en nuestra propia fuerza, no es en nuestra sabiduría. He tenido etapas de mi vida. Nosotros entendemos también que tenemos momentos altos, momentos bajos. Hay momentos que el enemigo nos da duro y llega como ese desánimo, llega ese enfriamiento de parte del enemigo que quiere tocarnos y no se lo podemos permitir. Pero hay momentos que yo he iniciado hasta una enseñanza, hasta una clase en mi iglesia, una clase por WhatsApp, como doy. La gloria sea para Dios. Y grabando el audio, casi a punto de iniciar la clase o algo así, digo, no, espérate, busco, estoy grabando, se me traba la lengua, como que no puedo, como que, no, espérate, algo no está bien aquí, algo no está bien. Cierro todo y voy verdaderamente a la fuente. Señor, dame sabiduría, Señor, dirígeme, este es el mensaje correcto, de esto que tú quieres que yo hable, tengo el mensaje correcto.
¿Lo elegí yo o me lo ayudaste a elegir tú? Dime si ese es el mensaje. Hay muchas veces que he estado aquí para hacerle la transmisión a ustedes y cuando ya estoy lista para hacerle la transmisión, he buscado en el secreto, he buscado en la madrugada. El Señor me ha dado 1, 2, 3 palabras. A veces elijo la palabra y cuando le elijo que ya estoy lista para grabar, empiezo unos minutos. Cuando empiezo unos minutos, no siento que esta es la palabra. No siento que es esta. Paro por unos minutos, vuelvo a orar. Señor, dirígeme cuál es la palabra. De las 3 que me diste anoche, de las 3 que me diste ayer, de esta que me diste hoy, de esta, ¿cuál es de ellas? Porque necesito que sea la que tú quieres dar, la que tú tienes, las personas correctas que se van a conectar y la van a recibir. Porque no es la palabra que yo quiera, es la que nuestro Señor pone a nuestro espíritu. Entonces, cuando Él nos envía a hacer algo, y esta es una encomienda para la que Él me envió, Él nos va a respaldar. Él nos va a respaldar. Hay momentos en que he estado, que le digo al Señor que ya llegue el día, casi la hora de grabar, y le digo, Señor, todavía no me han dado la palabra. ¿Qué es lo que quiere que yo diga? ¿De qué es que quiere que hable? Minutos, como es el caso de este video, minutos antes el Señor me da la palabra, el Señor lo pone en mi espíritu, el Señor me da la fluidez, Él me da la sabiduría para hacerlo, porque yo no puedo, literalmente no puedo. Solamente una persona que me conocía antes de yo estar haciendo esto, te puede dar testimonio de qué es lo que el Señor está haciendo con mi vida. Solamente una persona que me conocía de antes. Yo no podía hablar en cámara, yo era muy tímida, lo sigo siendo, todo es un plan de Dios, porque vuelvo y te repito, cuando el Señor, como hizo con los 12, como hizo con los 70, cuando el Señor envía, nuestro Señor respalda a quien Él envía. El pueblo de Israel salió de Egipto al desierto. Y dice la palabra que el ángel de Jehová iba enfrente de ellos. Iba enfrente de ellos y los acompañaba con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien le servimos. Ese es el Dios a quien debemos seguir y servir. Si tu ministerio está pasando por una situación que dices, de esta no voy a salir, mentira del enemigo. Si el Señor te puso, si el Señor te envió, el Señor te respalda y Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar la fortaleza para seguir adelante. Recuerda, esto no es en nuestra fuerza, esto es con su Santo Espíritu. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que tenemos autoridad en Cristo Jesús, esa autoridad delegada en la cruz del Calvario, esa autoridad que Cristo nos dio, esa autoridad de hijo. Si tienes algún mensaje que quieras compartir, lo puedes hacer aquí en la caja de comentarios, o si no, puedes hacerlo de modo personal a nuestro correo electrónico, unapalabraDeVida2023@gmail.com. Repito, unapalabraDeVida2023@gmail.com. Te habló tu hermana en Cristo, Gialni José. Recuerda, tienes autoridad en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Bye bye.